Saludos, video tutorial número 10 del curso Usar PowerPoint es muy fácil. Después de haber creado el grueso de nuestra presentación, podemos añadir toques de ajuste o puesta a punto, que retoquen el modo como la presentación se reproducirá para la audiencia. Podemos usar la vista clasificador de diapositivas para ver y trabajar con todas las diapositivas de la presentación de una sola vez. Al hacer un previo de la presentación podemos ver si necesitamos algunos elementos especiales para hacer la presentación más interesante. Por ejemplo, podemos añadir transiciones para controlar cómo se suceden las distintas diapositivas, es decir, los distintos efectos al pasar de una diapositiva a otra. Podemos también elegir entre una variedad de efectos de animación que controlan cómo los objetos de la diapositiva aparecen en la propia diapositiva. PowerPoint también incluye características para crear notas del orador, es decir, notas para el que va a ir narrando lo que se ve en las diapositivas, y también nos permite crear folletos para la audiencia, para que tengan un guión de lo que van a ver en pantalla. Este video tutorial nos permite ver cómo podemos preparar las diapositivas para la presentación final. Aquí vemos el panel de tareas de personalización de las animaciones, que es uno de los que tendremos que usar para personalizar la forma en la que aparecen en pantalla nuestras presentaciones, junto con el de transición de diapositivas, donde también podemos determinar cómo va a ser el paso de una diapositiva a otra. Iremos viendo ahora cada uno de estos paso a paso. Y empezamos por ver cómo, después de haber creado las diapositivas para una presentación, podemos reordenar las diapositivas en la vista de clasificación o clasificador de diapositivas, que forman nuestra presentación, y hacer cambios en el orden de las diapositivas. Simplemente tenemos que arrastrar las diapositivas en torno a la vista de clasificación de diapositivas para cambiar su posición en la presentación. El proceso es muy sencillo. Desde la vista de clasificador de diapositivas pulsamos sobre la diapositiva que queremos cambiar de posición y la arrastramos a la nueva posición donde queremos situarla. Podemos movernos también hacia arriba y, una vez determinado el sitio donde queremos que aparezca, simplemente soltamos y vemos cómo la diapositiva se ha relocalizado en el nuevo lugar. Podemos hacerla las veces que queramos y con las diapositivas que queramos. También con varias diapositivas a la vez que queramos situar en un sitio concreto. Para ello, lo que tenemos que hacer primero es seleccionarlas pulsando sobre cada una y manteniendo también pulsada la tecla Control al tiempo que pulsamos. Con eso vemos cómo nos selecciona más de una diapositiva. No tienen por qué estar contiguas. Y ahora tenemos, por ejemplo, estas 4 diapositivas seleccionadas y las arrastramos y las situamos para que se nos pongan aquí. Y vemos cómo las 4 diapositivas se sitúan después de donde señalamos. Vista clasificador de diapositivas para que no aparezca en la presentación, aunque sí se mantenga como parte de la presentación y podamos volver a reutilizarla en cualquier momento. Para ello tenemos que pulsar sobre la diapositiva que no queremos que aparezca y en el menú presentación, si no aparece, lo extendemos y pulsamos sobre ocultar diapositiva. Vemos cómo aparece el símbolo. Va a estar oculta. En este caso no estaban seleccionadas las 4 de antes, con lo cual nos haría que no aparecieran estas 4. Vemos que aparece al lado de las 4 el símbolo que indica que no van a aparecer. Si pulsamos de nuevo, ahora en este caso esta sola, presentación, ocultar diapositiva, vemos como de nuevo aparece. Ahora seleccionamos una sola. También, como vemos, podemos seleccionar más de una, ya que la presentación o ocultar diapositiva. Y esta diapositiva ahora no aparecería en la presentación, aunque sigue
formando parte de ella, y por tanto en cualquier momento podemos modificar esto. También puede ser que necesitemos borrar definitivamente alguna diapositiva de las que forman nuestra presentación, pero solo recuerda que eliminar la diapositiva elimina también toda la información que se incluya dentro de esa diapositiva que queremos eliminar, y una vez eliminada pulsamos sobre la tecla suprimir, delete o borrar, la tecla del teclado, y vemos como inmediatamente desaparece la diapositiva de nuestra presentación. A ver, pues bien, ya se ha pensado también en eso, y lo único que tienes que hacer en este caso es pulsar sobre deshacer, eliminar diapositiva, y vemos como de nuevo tenemos aquí la diapositiva y podemos borrar la que queramos, y siempre recuperar antiguas acciones pulsando sobre deshacer, eliminar diapositiva. Os recuerda, pulsando sobre la flecha podemos deshacer acciones anteriores, con lo cual nos permite volver en caso de algún error a bastantes acciones anteriores, hasta 22 acciones antes de haber guardado. Vaya, pues resulta que acabamos de eliminar la diapositiva que no era. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esto, que es un problema que le ha ocurrido a todo el mundo seguro más de una vez, se soluciona de un modo muy sencillo, simplemente pulsando sobre la tecla deshacer en la última acción, en este caso eliminar diapositiva, y vemos como inmediatamente aparece de nuevo la diapositiva y volvemos a la situación anterior. Incluso podríamos hacerlo deshaciendo acciones hacia atrás, como vemos, hasta bastante antes. Una vez recuperada la que queremos, pues podemos pulsar sobre cualquiera, o como veíamos antes también sobre varias, y en este caso nos borrará estas dos diapositivas de nuestra presentación. Es el de poder reusar diapositivas creadas para otras presentaciones y que ahora podremos insertar dentro de la actual presentación. Es la de poder reutilizar diapositivas que hemos creado para otras presentaciones y que ahora podemos insertar dentro de la actual presentación que estamos creando. PowerPoint copia las diapositivas de una presentación a la otra y empareja la diapositiva insertada con el actual diseño de la diapositiva que estamos preparando. Para hacerlo, desde la vista de clasificador de diapositivas, en primer lugar pulsamos sobre la diapositiva que queremos que aparezca inmediatamente antes de las nuevas diapositivas, por lo tanto nos las insertará a partir de aquí. Vamos al menú insertar, en caso de que no aparezca pulsamos para expandir el menú y buscamos diapositivas de archivo. Como vemos, nos da la posibilidad de escribir una ruta o, examinando, buscarla a través de la ventana del explorador de Windows. Elegimos dónde se encuentra la diapositiva o las diapositivas que queremos añadir y vemos como aquí nos aparece la presentación con todas las diapositivas. Podemos elegir una diapositiva o, como siempre, pulsando la tecla Control podemos elegir más de una. Vamos a elegir, por ejemplo, 3 y pulsamos sobre insertar. Pulsamos sobre cerrar y vemos como las 3 diapositivas que elegimos se han añadido a nuestra presentación y con el mismo formato, fondo, tipo de texto, distribución de elementos que aparece en esta presentación. Podría ser que quisieras que se mantuviera el diseño de la diapositiva original. Si fuera así, volvemos a repetir el proceso. Seleccionamos primero la diapositiva donde queremos que a partir de ella después se inserten las diapositivas que vamos a añadir y pulsamos sobre insertar. Ahora ya aparece aquí diapositivas de archivos y buscamos la presentación en concreto. Elegimos la diapositiva que queremos añadir y marcamos en mantener formato de origen. De este modo no se modificará el formato al de la presentación en la que lo vamos a insertar, sino que mantiene el que tiene. Pulsamos sobre insertar, cerramos y vemos como aquí tenemos la nueva diapositiva insertada donde le indicamos y que mantiene el formato original, que no es el mismo que el de la presentación en el que insertamos esta diapositiva.
Otra opción, otra posibilidad es insertar una presentación completa, todas las diapositivas que lo forman. De nuevo, insertar diapositivas de archivos, examinar, y en la que elijamos, aquí vemos cómo aparecen y pulsamos sobre insertar todas. Podemos insertar también alguna como antes, o si pulsamos insertar todas, nos incluye todas las diapositivas. En este caso no está elegido lo de mantener el formato de origen, por lo tanto cambiará el formato al de la presentación en las que los incluimos. Pulsamos sobre insertar todas, cerramos y nos ha insertado, en este caso, estas dos diapositivas con el formato de la presentación actual. Otra de las posibilidades que tenemos en la vista clasificador de diapositivas es la de poder crear una tabla de contenidos para la presentación. Es decir, crear una diapositiva sumario que, si has seguido los videotutoriales, hemos visto ya cómo se puede hacer en la vista esquema, en el videotutorial número 3, y que puedes allí repasar cómo hacerlo desde con ese sistema desde la vista esquema. Vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo también desde la vista de clasificador de contenidos, cómo añadir una diapositiva que contenga un resumen de todo lo que aparece en nuestra presentación. Para hacerlo, en primer lugar, tenemos que seleccionar las diapositivas que queremos que aparezcan en el sumario. Normalmente tienen que ser aquellas que tengan título, ya que no tendría sentido, por ejemplo, esto que es solamente una imagen, no se puede hacer ningún tipo de resumen sobre ella. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar las diapositivas, podrían ser todas, en este caso vamos a seleccionar estas diapositivas que tienen título, y una vez seleccionadas, en la barra de herramientas de formato, aquí vemos diapositiva resumen, pulsamos y vemos cómo nos crea, en este caso, una diapositiva resumen formada por dos diapositivas, ya que ocupa más espacio del de una sola. Para poder ver y editar la diapositiva resumen, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre ella y vemos cómo ahora aquí podemos editarla y llevar a cabo todo tipo de modificaciones sobre la propia diapositiva, sobre los objetos de texto o cualquier tipo de objeto. Puedes ver en el videotutorial número 4 todo lo relacionado con trabajar con textos, formateado, modificación, introducción de nuevos textos y todo lo que pueda contribuir a modificar ahora la diapositiva que ha creado el propio PowerPoint como resumen. Seguimos viendo cómo podemos mejorar el aspecto de nuestras presentaciones entrando en algunos de los temas clave, como el de añadir transiciones entre las diapositivas, que es uno de los mejores modos y también de los más utilizados para mejorar nuestras presentaciones. El uso de transiciones entre diapositivas sirve para controlar el modo en el cual las diapositivas se van a ir sucediendo en nuestra presentación con distintos tipos de efectos. PowerPoint ofrece una amplia variedad de efectos de transición. Aquí lo podemos ver en el panel de tareas de transición de diapositiva, desde persianas hasta barridos, disolver, desaparecer, desvanecer, dar vueltas, una gran variedad de posibles transiciones entre diapositivas. También podemos controlar la velocidad de la transición para hacer que se ejecute más lento o rápido en la presentación. Para hacerlo, en primer lugar, como siempre, tenemos que seleccionar la diapositiva a la que le queremos aplicar esta transición. Posteriormente pulsamos sobre presentación, transición de diapositiva y se nos abre aquí el panel de tareas de transición de diapositivas. En este caso ya estaba abierto. Si tuviéramos cualquier otro, vemos cómo inmediatamente aquí nos aparece el panel que nos permite configurar totalmente este tipo de transiciones. Recuerda que también, como con cualquier otro de los menús, puedes añadir un botón o un icono de acceso rápido en las barras
de tareas que aparecen en las barras de herramientas que aparecen en la parte superior, tanto la estándar como la de formateo. Para ello, lo podemos ver en este ejemplo, podría valer para cualquier otra acción que uses mucho, ya lo vimos, lo repetimos ahora. Tenemos que pulsar sobre ver, barras de herramientas, personalizar, y en este caso presentación con diapositivas, y aquí tendríamos que buscar el botón transición de diapositiva, que hace referencia a esa acción en concreto. Lo arrastramos al lugar de la barra de herramientas donde queremos que aparezca, y al soltarlo inmediatamente aparece ahí. Si quisiéramos eliminar cualquiera de estos botones de las barras de herramientas, también lo mismo, tenemos que tener abierta la ventana personalizar y simplemente arrastrándolo fuera queda ya fuera de la barra de herramientas. En este caso de momento vamos a dejarlo porque vamos a tener que acceder más veces a este panel y de este modo tenemos una forma rápida de acceder. Una vez abierto el panel de tareas transición de diapositivas, lo único que tienes que hacer es elegir dentro del conjunto de posibles transiciones aquella que queremos aplicar. Una vez hecho, puedes pulsar sobre reproducir o puedes también probarlo directamente en la presentación. Una vez que hemos elegido una transición para una diapositiva, podemos aquí determinar la velocidad a la que va a aparecer la transición, de rápido a lento. En cada caso, la velocidad de aparición será distinta. Ahí lo vemos. Y también podemos aplicarle algunos de los sonidos predefinidos que vienen ya para añadir a la transición. Por ejemplo, viento en este caso. O podemos elegir nosotros un sonido propio buscándolo en un archivo WAV que tengamos incorporado en nuestro disco duro. Aquí, como vemos, también podemos determinar cómo va a ser el avance de la diapositiva, si va a ser cuando hagamos clic con el mouse o si será automáticamente después de un número de segundos que determinamos aquí. O bien podemos señalar las dos, con la cual si hacemos clic seguirá avanzando, si no, cuando pase 6 segundos va de forma automática. Una vez que tenemos determinado un tipo de transición para una diapositiva que nos convenza, podemos decidir aplicárselo a todas las diapositivas de la presentación, pulsando aquí sobre aplicar a todas las diapositivas, con lo cual las características que tuviéramos definida para esta serán aplicadas a todas las demás. Cuando en una presentación como la de este tipo tenemos una parte que son una sucesión de imágenes, podemos usar dentro del tipo de transición al azar, con lo cual no serán siempre las mismas, se irán variando, lo que permitirá una mayor vivacidad a nuestra presentación, a no estar repitiéndose o bien el mismo tipo de efecto o siempre el mismo también en las mismas imágenes. En este caso elegirá entre todos los posibles efectos de transición e irá modificándose cada vez que lo veamos. Lo vemos aquí como cada vez que va pasando la diapositiva aparece un tipo de transición diferente que decide el propio PowerPoint de forma automática. En cualquier momento puedes determinar para una imagen en concreto cualquier otro tipo de efecto que además recuerda, al tiempo que lo vas haciendo vas viendo un previo para decidir cuál es el que quieres. No sé si en el video tutorial, debido a la velocidad de fotograma que es muy lenta para que ocupe menos espacio el video tutorial, se podrá observar estas transiciones tan rápidas, pero de todos modos simplemente abre PowerPoint, coge cualquier diapositiva y vete marcando sobre los distintos efectos de transición y verás inmediatamente un previo en la ventana
Recuerda que cuando lo tienes marcado queda ese previo como definido para esta diapositiva. Si quieres que no tenga ninguno, tienes que pulsar sobre sin transición, o la otra posibilidad que indicábamos antes, transición al azar. Aquí le indicas una velocidad, un posible sonido y cómo quieres que avance, o bien automáticamente, o bien con el mus, o las dos cosas. Si quieres aplicarlo a todas las diapositivas, pulsa sin aplicar a todas las diapositivas. En cualquier momento que quieras volver a ver el efecto en la diapositiva en concreto, pulsa sobre reproducir, con lo que vuelve a reproducirse el efecto. Y si quieres ver esta misma diapositiva en la presentación, pues también empieza la presentación en la diapositiva en la que estamos. Aquí es para marcar si quieres que cuando hagas algún cambio se haga una vista previa automática o no. Marcado como está ahora, en el momento en el que cambiamos el tipo de efecto, inmediatamente lo vemos en la pantalla. Si quisiéramos que no fuera así, con desactivar aquí, vemos como ahora cambiamos y no vemos un previo hasta que pulsemos en reproducir. Pues respecto a las transiciones de diapositiva es lo que hay que decir, como ves, mucho más sencillo de lo que pueda pensarse cuando se ve los espectaculares resultados que se consiguen. Pero es un proceso prácticamente automatizado y desde luego ni mucho menos es el único que nos permite darle movimiento a las presentaciones. Queda de ver cómo podemos hacerlo con los objetos, no solo con las diapositivas, y también cómo podemos utilizar esquemas que vamos a ver ahora. Vemos entonces ahora cómo podemos aplicarle a una diapositiva las llamadas combinaciones de animaciones o en inglés esquemas de animaciones. Aunque aquí veremos ahora cuando pulsamos en presentación, pulsamos sobre efectos de animación, queda mucho más claro hablar de combinaciones de animación o esquemas de animación porque no se aplican a un elemento en concreto, sino que se aplican a todas las cajas de texto, sean títulos, sean listas, del tipo que sea, que aparezcan en la diapositiva. Por eso mejor hablar de combinaciones o esquemas. Aquí en este caso se pone aquí combinaciones de animación, creo que queda bastante más claro. De nuevo tenemos que tener seleccionada la diapositiva y pulsando en presentación, efectos de animación. También podríamos poner aquí el botón como hicimos antes, se nos abre dentro del estilo de diapositiva, aplicar a la diapositiva seleccionada y aquí tenemos las distintas combinaciones de animación que podemos aplicarle. Cuando pulsamos sobre cualquiera de ellos, título un arco por ejemplo, vemos cómo se aplica tanto en este caso a los dos objetos de texto que aparecen, al título y a la lista de viñetas. Con cualquiera que lo hagamos, vemos cómo se le aplica del mismo modo. Tipo créditos o cualquier otro tipo de efecto de animación que podamos aplicar. En este caso es un esquema, ya que solo con pulsar sobre uno de estas combinaciones se aplica a los distintos elementos que puede haber en la diapositiva. No es por lo tanto para un elemento concreto, que veremos ahora cómo hacerlo también, sino para el conjunto de objetos que aparecen en la diapositiva. Como ocurría antes con las transiciones de diapositivas, si queremos que un determinado diapositiva no tenga este tipo de esquemas de animación, simplemente pulsando sobre sin animación, ya no tendría ningún tipo de efecto de animación en la diapositiva o los objetos de diapositiva cuando la utilicemos. De nuevo, también si después de haber elegido un determinado esquema de animación que nos convence y queremos aplicarlo a todas las diapositivas, podemos hacerlo pulsando sobre aplicar a todas las diapositivas y sobre todas se incluiría este tipo de combinación de animación. Y rizando el rizo, si queremos aplicar una determinada animación a varias diapositivas, que no sean tampoco todas las de la presentación, las seleccionamos primero, pulsando sobre ellas con el botón, recuerda, botón control pulsado. Aquí vemos tenemos 4, no tendría ni siquiera por qué ser contiguas, podríamos solo hacerlo sobre la 7 y la 8. Y ahora con estas que tenemos seleccionadas, si le aplicamos cualquiera de los esquemas, aquí vemos, pues al momento se nos ha aplicado a todas las diapositivas que tuviéramos seleccionadas y no solo a esta.
vemos cómo tiene el mismo esquema. Esta otra y esta otra que habíamos aplicado, y creo que era esta. Vemos como a todas las que estaban seleccionadas en ese momento se les aplica el mismo esquema de una sola vez. Bueno, algo muy importante antes de pasar al siguiente apartado. Como ves, el incluir animaciones en PowerPoint es muy sencillo, es prácticamente hacer un clic. Pero no está tan claro que sea mejor para una presentación sobrecargarla de determinadas animaciones. Si quieres hacer una presentación artística o para probar está bien, pero si lo que intentas hacer es una presentación informativa, sea de tipo educativo, empresarial o de cualquier otro tipo, sobrecargarla de efectos y animaciones suele ser contraproducente porque se pierde el objetivo fundamental, que es transmitir una determinada información. Y mientras que algún efecto puede contribuir a realzar la información, muchos efectos contribuyen a perder el sentido original de una presentación de este tipo. Como decíamos, además de los esquemas de animación que podemos aplicar para animar la diapositiva completa, podemos también personalizar efectos de animación de PowerPoint y aplicarlos a un único elemento de la diapositiva. Por ejemplo, podemos querer que una imagen de la diapositiva gire al situarse dentro de la presentación, o animar una única caja de texto para hacerla que destaque. Desde luego, podemos usar múltiples animaciones personalizadas en una misma diapositiva. Podemos asignar efectos de animación a cajas de texto, clips de PowerPoint, imágenes, listas de viñeta, gráficos o diagramas. Para hacerlo, en primer lugar, seleccionamos la diapositiva a la que queremos aplicar ese efecto a un objeto. En segundo lugar, seleccionamos el objeto en concreto al que queremos aplicar la animación. Pulsamos sobre presentación y sobre personalizar animación. Recuerda que también podríamos tener este botón, este icono, en la barra de tareas si lo usáramos muy a menudo. Pulsamos sobre personalizar animación y aquí vemos el panel de tareas personalizar animación, donde podemos configurar las características que queremos darle. Para empezar, hemos borrado todo tipo de efectos que pudiera tener la diapositiva para que quede más claro, y lo que hacemos con el objeto seleccionado, como siempre comprueba que el objeto al que quieres aplicarle el efecto esté seleccionado. Y ahora aquí donde pone agregar efecto, pulsamos y en primer lugar el tipo de efecto que queremos darle: una entrada, un énfasis, una salida, una trayectoria de desplazamiento. Desde entrada, aquí vemos, podemos aplicarle distintos efectos de entrada o podemos pulsar sobre más efectos, y aquí tenemos una lista, como ves, muy completa de distintos efectos de entrada que podemos aplicar a este objeto en concreto, que es la imagen. Sobre cualquiera que pulsemos, vemos un previo en la diapositiva. Zoom, distintos tipos de giro, estirar, desplegar hacia abajo, descender, centrifugado, ascender, existe hilo, rebote, lanzar. Existe una variedad enorme de posibilidades de aplicación. Cuando tengamos decidida una, pulsamos aceptar y ya tenemos incorporada en nuestra diapositiva, aquí nos lo indica, aquí lo vemos, un efecto. Una vez seleccionado un efecto, como vemos, podemos cambiarlo, podemos quitarlo, podemos introducir modificaciones en ese zoom, que es lo que lo va a iniciar cuando cambia la diapositiva, con la anterior, después de la anterior. Podemos hacer modificaciones, en este caso es con el zoom, con este efecto, puede ser con otros, que sea hacia adentro, hacia afuera, ligeramente hacia afuera, con lo cual nos permite afinar más. La velocidad, como antes también, y aquí los distintos posibilidades que podemos darle, también pulsando sobre la flecha derecha.
Como vimos, dentro de los efectos que podemos aplicarle hay 4 grandes tipos. Los efectos de entrada, que serán para animar objetos dentro de la diapositiva. Los efectos de énfasis, que serán para centrar la atención sobre un objeto que ya se encuentra dentro de la diapositiva. Los efectos de salida, para hacer que los objetos desaparezcan de la diapositiva. Y las trayectorias de desplazamiento, para hacer que los objetos de la diapositiva se animen a lo largo de la diapositiva siguiendo una determinada ruta. Recuerda que el mejor modo para entender esto pues es practicar. No vamos a hacerlo todos en el vídeo ya que ocuparía un tamaño enorme, pero recuerda que hay que cambiar en cierta medida cuando se trabaja en informática la mentalidad respecto a cuando trabajamos con papel o otras cosas. Aquí puedes probar lo que quieras, que no se gasta nada, o sea que es el mejor modo de aprender sin ningún tipo de problema. En este caso tenemos una única animación en un único objeto, pero lo más común es que podamos tener, como vemos en este caso, muchas animaciones aplicadas a distintos objetos dentro de la diapositiva. Es posible cambiar el orden en el que las animaciones de objetos van a aparecer. Aquí, como vemos en este caso, esta es la quinta, la última que aparece. Lo podemos probar en un momento. Y vemos cómo aparece primero la 0, 1 y sigue 2, 3, 4 hasta la quinta. Cada una, por lo tanto, con una numeración, como aquí vemos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver en el siguiente apartado, es cómo podemos cambiar este orden y determinar nosotros cuándo queremos que aparezcan cada uno de los efectos de los objetos. Cuando asignamos efectos personalizados a los objetos de una diapositiva, estos aparecen enumerados en PowerPoint y podemos controlar el orden en el cual cada efecto aparecerá en la diapositiva mediante esos números. El número no aparece en la diapositiva durante la presentación, desde luego, pero podemos reordenar estos números de los efectos en el panel de personalización de la animación para controlar el orden de aparición. Para poder hacerlo, recuerda, en caso de no tener este panel, el panel de personalización de la animación, en presentación, personalizar animación y nos aparece el panel. Aquí tenemos todos los efectos que se le aplican a la diapositiva y podemos determinar, en este caso observa que estos son los de la lista. Y aquí tenemos el de la imagen y otro que es el del título, que es este de aquí arriba. Si quisiéramos, por ejemplo, ahora primero lo probamos tal como está y vemos cómo aparece primero el título, cómo van apareciendo la lista de viñetas y al final aparece la imagen. Si lo que quisiéramos es que apareciera título, imagen y después las viñetas, lo que tenemos que hacer es seleccionar el que queremos modificar y aquí tenemos las flechas, en este caso es el último, para hacia arriba. Ahora, desde el momento que ya no es el último, podemos también bajarlo. Vamos a llevarlo hasta ponerlo debajo de título. Con ello, si ahora probamos de nuevo reproducir, vemos cómo sale el título con el efecto que tiene, sale la imagen y posteriormente los elementos de la lista. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro de los elementos que aquí aparece. Aquí, como vemos, va apareciendo uno a uno según su localización dentro de la lista de viñetas, pero no tendría por qué ser así. Y podemos hacer que el primero que aparezca sea el de inventos, por ejemplo. Ahora lo probamos, sale el título, la imagen y vemos como primero sale inventos y después los otros. Por lo tanto, podemos personalizar la aparición de los distintos efectos del modo que queramos. Lo veíamos antes un poco por encima, vamos a ver ahora más en detalle cómo podemos también añadir a los efectos de animación también efectos de sonido para hacerlos incluso mucho más vivos. Por ejemplo, podemos añadir un sonido de una caja registradora a la animación de un diagrama o aplausos a un título. PowerPoint incluye una variedad de sonidos pregrabados que podemos añadir en las animaciones. Para hacerlo, sobre el efecto de animación al que quieres incluirle el sonido, por ejemplo sobre la imagen, en este caso, una vez seleccionado, hacemos doble clic y vemos cómo se nos abre la ventana del efecto y dentro de las características que podemos seleccionar está también la del sonido. Aquí, como vemos, ahora está sin sonido y aquí ahora los distintos sonidos que podemos incluir.
Estos son los que vienen por defecto: redoble de tambores, los pregrabados que incluye PowerPoint, o como ya indicábamos antes, podíamos, pulsando sobre otro sonido, buscar cualquier otro sonido WAP que tengamos en nuestro disco duro. Vamos a poner en este caso cualquiera, el redoble de tambores. Ahora aquí podríamos incluirle algún otro efecto, y aquí si quieres podemos probarlo. El sonido, vamos a ponerlo más alto, y ahí tenemos como ahora cuando entre lo hace con un redoble de tambor. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro. Si lo que quisiéramos es eliminar el sonido que incluimos, pues lo hacemos lo mismo al revés. Doble clic de nuevo sobre el efecto de animación para abrir la ventana, y ahora aquí en sonido simplemente tendríamos que buscar donde pone sin sonido, con lo cual se detendría, o incluso podríamos poner detener el sonido anterior si viniera sonido que de otras diapositivas, por ejemplo música de fondo, como vimos que se podía poner, otro tipo de sonidos, podemos hacer aquí que se detuviera al llegar a esta diapositiva en concreto. Si queremos que sea sin ningún tipo de sonido, sin sonido, con lo cual ya vemos de nuevo una presentación en la cual entrará con el efecto que tenía, pero sin sonido en este caso. El panel de personalización de la animación, del que ya hablamos antes, nos permite personalizar todo lo referente a los efectos de animación. Podemos personalizar cuando empieza el efecto de animación, la velocidad a la que se ejecuta y la dirección en la que entra o sale la diapositiva. Para poder hacerlo, si no tuviéramos abierto el panel de personalizar animación, tendríamos que hacerlo desde presentación, personalizar animación, con lo cual nos aparece el panel en el panel de tareas. Una vez abierto en el panel de tareas, tenemos que pulsar sobre el efecto que queremos personalizar. Como vemos aquí, en este caso hay un efecto para el título y un efecto para cada uno de los elementos que forman la lista de viñetas. Seleccionamos primero cuál es el efecto que queremos personalizar. Lo que podemos personalizar en cada efecto depende del tipo de efecto que tengamos aplicado. Por ejemplo, en este caso sobre la imagen no tenemos aplicado ningún efecto. Vamos a seleccionarlo, como ya vimos dentro de ese video tutorial antes, y vamos a darle un determinado efecto, por ejemplo, desplazar hacia arriba, con lo cual vemos como ahora, dentro de las posibilidades que nos da de personalización, está también la dirección en la que queremos que se lleve a cabo esta acción. Desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha, arriba a la izquierda, izquierda abajo. Podemos, por lo tanto, determinar desde aquí la dirección en la que va a aparecer el efecto. Si lo quisiéramos hacer sobre título, vemos como ahora no aparece dirección, ya que el efecto que aquí aplicamos no tiene movimiento. En este caso lo podemos probar. Vemos cómo es que va apareciendo el texto con un fade, con un efecto alfa, pero no hay movimiento, por lo tanto no podemos señalarle ninguna dirección, cosa que hacemos con la imagen. También, como indicábamos, podemos determinar o personalizar la velocidad a la que queremos que se lleve a cabo el efecto, desde muy rápido, que es como aparece en este caso por defecto, hasta muy lento. Vemos en este caso como ahora, en la dirección que tenemos aquí señalada desde la izquierda, entra mucho más lentamente. Así sería lento, y está muy rápido como estaba antes. Vemos la notable diferencia entre uno y otro, aunque puede que en el video tutorial no se vea tan claramente. Ya explicamos varias veces por qué, por razones de tamaño fundamentalmente. En el momento en el que alguno de los efectos que tengamos aplicado a la diapositiva no nos interese, queremos eliminarlo, simplemente tenemos que tenerlo seleccionado y pulsar sobre quitar, y con esto lo que quitamos es el efecto que está sobre el objeto seleccionado y no el objeto. El objeto se mantiene, pero ahora no tiene aplicado ningún efecto.
Otra de las opciones que tiene grandes posibilidades, sobre todo para añadir interactividad en nuestras presentaciones, es la de incluir botones de acciones en las diapositivas que permite que nos movamos atrás o adelante entre las distintas diapositivas de la presentación. Por ejemplo, en este caso, en el que tenemos clasificadas distintas civilizaciones, podríamos poner un botón en cada una de estas civilizaciones que, pulsando sobre él, nos llevará directamente a la civilización en concreto a la que nos estamos refiriendo. Y una vez situados en esta civilización, podríamos situar un botón volver para volver al menú clasificador. Para hacerlo, en vista normal de diapositiva, pulsamos sobre presentación, botones de acción, y aquí podemos elegir el icono que más se adapte a lo que queremos que haga en este caso. En este caso lo que queremos es que vaya a otra diapositiva que va a estar situada después, por lo tanto este botón puede valernos. Vemos cómo cambia el puntero del ratón, y ahora lo que tenemos que hacer es dibujar sobre la diapositiva el lugar, el tamaño que queremos que tenga el botón. Vamos a quitarlo, por ejemplo, aquí sobre Egipto. Vemos cómo podemos darle un tamaño y unas características. Cuando lo tengamos, soltamos y aparece la ventana donde podemos determinar si esto va a ocurrir con el clic del mouse cuando pulsemos sobre el ratón o con alguna otra acción del mouse. Vamos a dejar cuando se pulse. En este caso aquí vemos que podemos indicar un hipervínculo que vaya a una determinada diapositiva, o que ejecute un programa, o que reproduzca un sonido. En este caso reproducir el sonido puede ser aunque también tenga alguna de las otras dos. Lo que queremos en este caso es que vaya a una diapositiva en concreto. Aquí vemos que podemos indicar que fuera la siguiente diapositiva, a la primera, a la última. Lo que queremos en este caso, una diapositiva en concreto. Y aquí tenemos la lista. Lo que queremos que vaya es Antiguo Egipto. Pulsamos sobre ella y de este modo ya tenemos creado un hipervínculo para este botón, que hará que cuando pulsemos sobre él vaya a la diapositiva de Antiguo Egipto. Pulsamos sobre aceptar, situamos la diapositiva, el botón en el sitio justo donde queremos que aparezca. Ahí lo tenemos. Y si ahora probamos la diapositiva, al pulsar sobre el botón nos lleva a la diapositiva de Antiguo Egipto. Lo mismo podríamos hacer ahora en Antiguo Egipto para que nos devuelva a la diapositiva con el menú de civilizaciones. Para ello, de nuevo, con la diapositiva seleccionada en presentación, botones de acción, y en este caso podemos seleccionar uno de los que ya viene, que es botón de acción volver. Lo situamos en el lugar que queremos que aparezca. Vemos que aparece esa flecha que indica volver a donde estábamos. De nuevo nos da las posibilidades de antes, y en este caso lo que queremos es que vuelva a la última diapositiva mostrada. Podríamos elegir otra cosa igual que antes, pero en este caso nos vale, ya que queremos volver a la diapositiva desde la que pulsamos. Si quisiéramos determinar para que hubiera menos problema justo la diapositiva, hacemos lo mismo, y en este caso es a esta diapositiva, Antiguas Civilizaciones, a la que queremos que vuelva, con lo cual ya estaría seguro que lleguemos como lleguemos a esta diapositiva. Si pulsamos aquí, vuelve a este menú. Probamos de nuevo. Tenemos el botón para ir a Antiguo Egipto, y ahora desde Antiguo Egipto tenemos el botón para volver. Bueno, pasó, no tiene aquí detención, pero bueno, lo probamos más rápido y vemos cómo vuelve. En este caso tendríamos que quitar el efecto automático para que pase a la siguiente diapositiva, pero vemos cómo de este modo podemos crear un menú interactivo que nos permita movernos al pulsar entre las distintas diapositivas de nuestra presentación. Recuerda que para determinar cómo se suceden las diapositivas, aquí ahora en este caso, vamos a usarlo ahora para ver algún otro ejemplo, este conjunto de imágenes que aparecen en la presentación está marcado para que se pase de una diapositiva a otra solo al hacer clic con el mouse. Por lo tanto, lo podemos probar. Mientras no hagamos clic con el mouse, se mantiene detenida siempre la misma imagen. Al hacer clic es cuando pasamos a la siguiente.
podíamos tener determinado al hacer clic más que automáticamente después de 3 segundos pase la siguiente. Podíamos determinar otra cantidad de tiempo el que queramos, o podríamos hacer que no se pudiera hacer con el clic del mouse y solo después de ese tiempo. Si dejamos así 3 segundos los dos, y ahora probamos esta diapositiva, vemos como cuando pasen 3 segundos pasa a la siguiente imagen, que en este caso ahora ya no se moverá porque en esta está determinada como en todas las demás que solo se desplace por pulsación del mouse del ratón. Del puntero del ratón quería decir, evidentemente. Esto es simplemente una explicación, un repaso de algo que ya vimos, pero como vimos antes, movía la diapositiva para señalar cómo podemos hacer para que esto no ocurra. Aquí pulsamos al hacer clic con el mouse y como vemos entonces está determinado al hacer clic con el mouse. Porque ahora vamos a ver otro ejemplo práctico de para qué pueden valer este tipo de botones de acciones. Este tipo de presentaciones, lo que se denomina en inglés los slideshows, en su origen era una forma de poder pasar distintas fotos. Incluso ahora en los álbumes de fotos que tanto empiezan a predominar en la red, se utiliza esta forma de presentación. Podemos usar los botones de acción para incluir en las imágenes y que nos permita irnos moviendo hacia adelante y hacia atrás en las distintas imágenes. Para ello, lo que tendríamos que hacer es, en la diapositiva a la que queremos añadirlo, presentación, botones de acción, y en este caso, botón de acción hacia adelante, lo situamos y le indicamos que vaya a la diapositiva siguiente como está determinado. Y presentación, botones de acción hacia atrás y lo ponemos, y en este caso ya como sale aquí, diapositiva anterior. Lo situamos en pantalla en el lugar justo en el que queremos que aparezcan, que queden alineados, que el tamaño sea el mismo. Aunque en cada caso lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño que ocupa la imagen. En este caso ocupa totalmente la diapositiva, con lo cual tendremos que situar los botones dentro de la propia imagen para que aparezcan en la presentación. Si no quisiéramos que la fotografía quedara en parte oculta por los botones, lo que podríamos hacer también es reducir el tamaño de la imagen y dejar espacio dentro de la diapositiva para que aparezcan los botones. Eso en cada caso tendremos que determinarlo según lo que más nos interese. Una vez que tenemos determinada la localización, podemos probarlo. Vemos cómo aparecen los botones y al pulsar vamos al siguiente, o podríamos ir al anterior. Si lo queremos aplicar a otros, no tenemos por qué aplicarlo uno a uno. Podemos seleccionar, edición, copiar, ir seleccionando otras diapositivas e ir pegando ya que el efecto va a ser el mismo para ir hacia adelante o hacia atrás. Aquí lo tenemos en un conjunto de imágenes y ahora probamos desde la primera. Vemos cómo nos permite irnos desplazando hacia adelante o hacia atrás en nuestra presentación. Recuerda que los botones de las acciones pueden redimensionarse con las mismas características que cualquiera de los objetos de diapositiva. Recuerda, repasa el video tutorial número 5 para ver todo lo relacionado con el redimensionamiento y trabajo con los objetos de diapositiva. Los botones que trae PowerPoint incorporados permiten utilizarlos ya para un conjunto de acciones, como vemos, desde los más característicos para moverse hacia adelante o hacia atrás, hasta ir al inicio, el de botón de ayuda o de información,
o también de acción de sonido, de documento, de película. Y en cada uno de los casos recuerda que una vez situado tiene un icono, pero aquí nos permite determinar qué es lo que queremos que haga. Y una de las posibilidades que nos da es la de ejecutar un programa, para la cual lo que tenemos que hacer es examinar y buscar ese programa dentro de los que se encuentran en nuestro ordenador. En este caso, por ejemplo, el primero que encuentro aquí, uno que estoy utilizando estos días para convertir presentaciones PowerPoint en Flash, pulsando sobre aceptar, ya lo tenemos, y ahora aquí aparecerá el icono. Podríamos utilizar otro icono, no tiene por qué ser este, y ahora si lo probamos, cuando pulsemos sobre el botón, primero nos pregunta si realmente queremos abrir este archivo, que puede ser dañino, etcétera. Si pulsamos sobre sí, nos abre el programa, aquí lo tenemos, que tengamos seleccionado. Este es el programa PowerPoint to Flash. Una vez preparada una presentación, podemos querer añadir un conjunto de notas relacionadas con cada diapositiva y que después podremos imprimir para utilizar al explicar la presentación ante el público. Podemos crear las notas en el panel de notas en el modo de vista normal para añadir cualquier tipo de nota sobre cada diapositiva. Las notas del orador nos pueden ayudar a presentar importante información asociada con cada diapositiva. Podemos también ir a la vista página de notas para editar, ver y modificar las notas añadidas a cada diapositiva. Con la flecha del lado derecho podemos ir moviéndonos por las diapositivas y ver, modificar y formatear el texto relacionado con cada una de ellas. Para utilizar las notas de orador, lo que tenemos que hacer primero es seleccionar, como siempre, la diapositiva a la que queremos agregar las notas. En vista normal vemos cómo aparece debajo de la diapositiva este espacio para agregar notas que podemos ampliar o reducir según lo que necesitemos, pulsando con el puntero sobre el borde y arrastrando hacia arriba o hacia abajo. Pulsamos en agregar notas y escribimos aquí la información que queramos. Una vez hecho, podemos entrar en ver página de notas, como hicimos antes, y ahora desde aquí podemos, desde el zoom, dar un determinado zoom para verlo más cercano o más lejano, y podemos editar las notas y formatearlas con las mismas características que podemos aplicar a cualquier otro texto. Darle un color, un tamaño, un tipo de letra y todo lo relacionado con el formateo de texto ya visto. Como indicábamos antes, podemos movernos entre las distintas diapositivas y editar, modificar todas las notas de texto agregadas en cada una de las diapositivas. Para poder utilizarlas en nuestras presentaciones podemos imprimir estas notas usando las distintas opciones que nos permite PowerPoint para imprimir las presentaciones. Veremos justo ahora los distintos métodos que podemos utilizar para imprimir presentaciones de PowerPoint. Terminamos este video tutorial sobre las distintas formas de mejorar o ajustar la presentación viendo las distintas opciones de impresión que incluye PowerPoint, con una variedad de configuraciones para controlar el modo en el que las diapositivas son imprimidas. Podemos elegir imprimir diapositivas individuales o agrupar varias diapositivas en una página para crear folletos para la audiencia. Podemos también elegir imprimir nuestras notas de orador junto con las diapositivas. Para acceder al menú de impresión de PowerPoint, pulsamos sobre Archivo, Imprimir, y aquí tenemos la ventana de opciones de impresión con PowerPoint.
En el menú imprimir, que podemos expandir pulsando en la flecha abajo, tenemos los distintos tipos de impresión que podemos llevar a cabo, bien las diapositivas, documentos, que en este caso sería el tipo de folleto para la audiencia, lo veremos después más en detalle. Aquí tenemos que indicar cuántas diapositivas queremos que aparezcan por página y la orientación que queremos que aparezcan. Las páginas de notas que tengamos escritas para utilizar cuando veamos las diapositivas, o incluso imprimir en vista esquema para que no aparezca todos los objetos de diapositivas sino solo el esquema de las diapositivas. En el intervalo de impresión podemos determinar si queremos que se impriman todas las diapositivas, solo la diapositiva actual o las diapositivas que podemos indicar, como aquí nos pone, bien como intervalos 5 a 12, con lo que nos imprimiría esas, o separadas por punto y coma si queremos que sean separadas. Aquí nos imprimiría la diapositiva 1, la diapositiva 3 y las diapositivas de la 5 a la 12. Es decir, si quisiéramos que nos imprimiera solo las diapositivas de la 4 a la 7, tendríamos que escribir. Si quisiéramos que aparte de esta nos imprimiera también la 12, ponemos un punto y coma, 12. De este modo, aquí nos imprimiría las diapositivas de la 4 a la 7 y la diapositiva 12. En este caso no hay ninguna selección, por eso no aparece, pero si tuviéramos seleccionadas varias diapositivas directamente en la vista diapositiva, podríamos pulsar aquí para que la impresión fuera sobre la selección, con lo cual ya nos imprimiría las diapositivas que tuviéramos aquí seleccionadas. Podemos comprobarlo en un momento. Seleccionamos, por ejemplo, estas diapositivas y se lo damos a archivo, imprimir. Vemos cómo seguimos teniendo las opciones, todas diapositiva actual o la selección, que en este caso serían las diapositivas que tenemos aquí seleccionadas. Sería la que nos imprimiría en este caso. Como indicamos antes, una de las posibilidades que nos da PowerPoint para imprimir es crear documento, una especie de folleto para entregar a la audiencia y que pueda servirle para seguir la presentación. En este caso tenemos que elegir en impresión documentos, y aquí vamos a poner sobre todas para poder verlo mejor, y aquí el número de diapositivas por página que queremos que aparezcan, de 1 a 9, en este caso están 6, y podemos indicar también el orden de salida horizontal o vertical. En este caso, como vemos, cambia el orden en el que aparecen las diapositivas. Podemos hacer que se marquen las diapositivas, que aparezca un reborde en torno a ellas, y ajustarlo al tamaño del papel si queremos que justo se adapte o si no, que determine el tamaño. Una vez determinado lo que queremos que aparezca, el tipo de impresión que queremos que se haga, aquí también podemos determinar el color, si queremos que aparezca en color, en escala de grises o en blanco y negro puros. Una vez hecho esto, podemos pulsar sobre vista previa para tener un previo de lo que vamos a ver. Aquí tenemos, en este caso, las 6 primeras en escala de grises, que posteriormente podríamos entregarle a la audiencia para que vayan siguiendo la proyección de la presentación. Como ya indicábamos antes en el video tutorial, y ahora ya a la hora de impresión también volvemos a señalarlo, ya que puede que sea una de las cosas que tenga un gran interés cuando queremos hacer una presentación, es la posibilidad de imprimir también las notas del orador. Para ello, en archivo imprimir, aquí en imprimir tenemos que elegir páginas de notas y después también señalar las otras características, lo que queremos imprimir, si todo, la diapositiva actual, y aquí indicar la salida, que puede ser de nuevo que sea en color, en escala de grises o en este caso blanco y negro puros, para que el texto salga más claro. Podemos de nuevo hacer como siempre una vista previa y vemos aquí como las pocas notas que pusimos, pero solo como ejemplo, cómo se ven en cada caso donde pusimos algo, como tenemos ahí las notas, y podríamos al tiempo que vamos presentando nuestro trabajo tener aquí el texto para poder ir leyendo lo relacionado con cada diapositiva. Podemos también determinar si las diapositivas van a salir horizontal o verticalmente, también una por una, pulsando en propiedades, y aquí, en este caso dependiendo del tipo de impresora que tengas, vertical o horizontal, con lo que cambia la presentación. Otra posibilidad que también puede tener un gran interés es la de imprimir exclusivamente la vista esquema, por lo tanto solo el texto
esquematizado de las diapositivas sin las imágenes ni otros objetos de diapositiva, que puede ser en muchos casos muy útil, por ejemplo también para entregar a la audiencia o para nuestro propio uso. Luego podemos hacer una vista previa y aquí tenemos como sale, como vemos, el esquema de cada una de las diapositivas sin ningún otro objeto más que el texto. Terminamos con esto el videotutorial número 10, dedicado a los sistemas para mejorar, afinar nuestras presentaciones. Con lo visto hasta aquí, tienes que tener los conocimientos ya suficientes para hacer presentaciones con toda la potencialidad de PowerPoint. Nos queda de ver dos videotutoriales más, uno sobre las distintas posibilidades que nos da PowerPoint de trabajar colaborando con otros, trabajo compartido, y una última de los distintos métodos en que podemos ejecutar las presentaciones y hacer que lleguen a nuestra audiencia.